Entonces, algo que se tiene que hacer siempre cuando hacemos un diseño es, previo a construirlo, casi siempre se recomienda simularlo para ir identificando si los valores que estamos proponiendo de los componentes o los dispositivos que estamos seleccionando son los adecuados para la tarea. Entonces, en este caso, lo que les comentaba, vamos a seguir el esquema parecido al que les mostré allá. Si ustedes se fijan, aquí nuestro sensor va a ser precisamente un micrófono o una bocina en este caso. Después esa bocina, la señal acústica la vamos a amplificar, filtrar y volver a amplificar para después hacerle un postprocesamiento. Y lo que vamos a utilizar como una primera aproximación son estas tres bloques que se supone normalmente un ingeniero en electrónica o alguien que diseña circuitos sabe proponerlos o simularlos o diseñarlos como tal. ¿Sí? Entonces, lo primero es ese componente que se ve ahí, que es un triangulito con dos entradas, más o menos, que se llama amplificador operacional. Y ese amplificador operacional, ¿saben ustedes por qué se llama amplificador operacional? ¿No? ¿Sí? ¿Por qué? Porque amplifica la señal que está ingresando. ¿Alguien más? Bueno, es que tiene diferentes configuraciones para realizar operaciones con las señales. Es precisamente, tiene diferentes configuraciones para realizar operaciones particularmente matemáticas. Si se conecta de una forma, puede sumar. Si se conecta de otra forma, resta. Si se conecta como está ahí, multiplica. Si se conecta de otra forma, divide. Pero también puede derivar, integrar. Entonces van a encontrar muchos circuitos que se llaman derivadores, integradores, sumadores, restadores, y por eso se llama amplificador operacional. Entonces, ese amplificador operacional, así como nos lo pintan, es una maravilla. Y de nuevo tiene ciertas características este amplificador. ¿Saben cuál es su funcionamiento en esto que se denomina lazo abierto? Que no hay retroalimentación. Ajá. La ganancia, el AG le llaman, es infinita, ¿no? O muy grande, ¿sí? ¿Algo más que sepan? Funciona como comparador. Funciona como un comparador. El voltaje de salida es igual al voltaje del más menos el voltaje del menos. Todo esto multiplicado por AG, ¿verdad? Tiene otras que ya son más particulares, que dice que la corriente aquí siempre van a ser cero. Las corrientes que entran hacia el amplificador siempre van a ser cero. ¿Sí? Entonces, normalmente este amplificador operacional conectado de esta manera se utiliza para cosas muy básicas como comparadores. Si una señal es más grande o si una señal es positiva o negativa, nos da información en ese sentido. Pero nosotros, como lo vemos ahí conectado, es una... Bueno, de hecho aquí... Déjenme paso acá adelante. Vamos a trabajar con una configuración que se llama amplificador no inversor.
Y a esta resistencia normalmente la denominamos RF y a esta RG. A esta RF por feedback, ¿no? Entonces, a diferencia de esta interconexión o esta configuración que es lazo abierto, a esta se le conoce como negative feedback o retroalimentación negativa, ¿sí? Y aquí las condiciones del amplificador cambian o las reglas en las que trabaja cambia ligeramente, pero esas reglas nos permiten precisamente lograr identificar qué operación está realizando el amplificador. ¿Se acuerdan cuáles son las reglas o las condiciones de operación de este amplificador? Con retroalimentación negativa. Las impedancias, dicen por ahí sus compañeras, ¿qué? Infinita. Una impedancia, una Z-in, prácticamente infinita. Eso implica precisamente que la corriente en la parte positiva, en la entrada no inversora, porque así se le conoce a esa que tiene el signo más, entrada no inversora, y la entrada inversora, las corrientes sean igual a cero. Como la impedancia es tan grande, nunca hay flujo de corriente a estas zonas. Pero gracias también a esta retroalimentación negativa, entonces las voy a poner por acá, I más es 0 y este es igual a I menos. Tiene otra condición, Z-in, infinita, y tiene otra que dice que el voltaje en la entrada inversora, no inversora, es igual al voltaje en la entrada inversora, ¿verdad? Y con eso podemos hacer prácticamente todo. ¿Qué es lo que se hace normalmente en este tipo de circuitos o en el análisis de estos circuitos? Encontrar cuál es el voltaje que tenemos aquí, en este punto, que es el mismo que este punto. Aquí se pueden hacer dos cosas: proponer una corriente, o si ustedes lo ven de forma un poco, o si lo doblamos, si lo desdoblamos, esto es el voltaje de salida, este sería el voltaje de salida, tiene esta resistencia, y luego tenemos la otra resistencia, y esto va a tierra. Y aquí precisamente está el voltaje de la entrada inversora. Si se fijan, no es más que un divisor de voltaje, ¿verdad? ¿Sí? ¿Están de acuerdo con eso? ¿Y cómo se saca el voltaje que hay en esta resistencia? Que se llama RG. Si este es Vout, sería el voltaje de la fuente por la resistencia que nos interesa entre la suma de las dos resistencias. el voltaje de la fuente por la resistencia que nos interesa entre la suma de las dos resistencias. Esto es igual a B menos. ¿Sí están todos de acuerdo con esa ecuación? ¿Sí la conocen? Sí, es una multiplicación. Lo que pasa es que me comí Vout y aquí era RG más RF. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Esta es nada más la ecuación del divisor de voltaje. Son dos resistencias, multiplico el valor de la fuente por donde quiero saber el voltaje, o la resistencia donde quiero conocer el voltaje, entre la suma de los dos.
Si no conocen esa forma de hacerlo, lo podemos hacer de otra forma. Podemos calcular la corriente que circula aquí. ¿Sí? ¿Quieren que lo hagamos de esa otra forma también? ¿O primero terminamos uno? ¿O? Terminamos este y ahorita regresamos a este otro método. Entonces, lo que tengo aquí es que el voltaje en la entrada inversora es igual al voltaje de salida por la resistencia entre la suma de las dos resistencias, ¿verdad? Pero aquí me dice una regla que el voltaje en la entrada inversora es igual al voltaje en la entrada no inversora. ¿Y cuál es el voltaje que tenemos conectada en esta entrada en la no inversora? Es el voltaje de entrada. Entonces se sustituye por este. Sería Vin, sería igual a Vout, RG entre RG más RF. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Compañera? ¿Sí o no? ¿Sí? Lo único que estoy haciendo es que esta regla me dice que el B más es igual al B menos. A la entrada no inversora es igual a la entrada inversora. Y en la entrada inversora, aquí, tengo conectada una fuente. Es decir, aquí hay una fuente de voltaje que se llama Vin y está conectada ahí. ¿Sí? Entonces, simplemente estoy sustituyendo que esto es igual a este. Y lo puedo sustituir directamente por esto porque son iguales. El B más es igual al B menos. ¿Sí? Ahora con esta ecuación ya puedo despejar Vout para saber cuál es el voltaje de salida. Entonces, aquí lo más fácil es, si esto está multiplicando, para acá todo se invierte, ¿no? El que está dividiendo pasa multiplicando y el que está multiplicando pasa dividiendo. Es decir, Vout es igual al voltaje de entrada que va a multiplicar a RG más RF entre RG. Perdón por mis letras feas, pero escribir en el pizarrón siempre es muy complicado. Y ahí ya podemos separar. Si se fijan, hay factor común. Entonces, Vout es igual a Vin por RG entre RG más RF entre RG. RG entre RG nos queda igual a 1 y más RF entre RG. Normalmente lo que se hace es pasar este Vin acá dividiendo y a eso se le conoce como la función de transferencia del circuito o la ganancia del circuito. ¿Sí? Y lo que nos dice entonces es que este circuito amplifica en una proporción de RF entre RG más 1. ¿Hasta ahí vamos? ¿Sí? ¿A todos nos queda claro, compañera? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Seguros? ¿Dudas? La idea es que nos quede claro para ahora hacerlo en la simulación y que veamos que efectivamente eso es lo que está sucediendo. Entonces, por eso a estas resistencias se les puso ese nombre. A este se le llama RG porque se refiere a gain, de ganancia, porque es la que dice cuánto se va a amplificar, ¿sí? Si aquí tenemos 100 kilos, o sea 100 kilo ohms, y dividimos entre 10 kilos, este amplificador va a amplificar 11 veces, porque aquí va a quedar una proporción de 10 más 1, 11. Si tenemos 470 kilos y aquí 1 kilo, va a amplificar 471 veces y así sucesivamente. Normalmente a nosotros en los libros de diseño nos dicen, para este circuito, su ecuación de diseño es
que la ganancia es igual a 1 más RF entre RG. ¿Sí? Así las encuentran ya las ecuaciones. Pero ¿cómo se obtienen estas ecuaciones? Eso es lo interesante. Y también se le llama amplificador no inversor, porque si ustedes se fijan, la polaridad del voltaje de salida sigue siendo igual al voltaje de entrada. Van a ver más adelante que hay otros amplificadores que sí cambian la polaridad y se les conoce como amplificadores inversores precisamente. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿hasta ahí alguna duda? ¿No? Lo que sigue precisamente es que hagamos este circuito bueno, todo lo que acabamos de hacer aquí del diseño está también ahí. Ahí viene todo el procedimiento, qué es cada uno, cómo se obtienen y algunos ejemplos de cálculos precisamente, ¿no? Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es hacer este circuito, o sea, utilizar un amplificador operacional en LTSpice y simular esta parte. Entonces, les voy a mostrar cómo irlo haciendo en LTSpice y ahorita los compañeros de la maestría van a ir prestándoles la computadora para que ustedes lo hagan. Tenemos que irle avanzando porque mucho del diseño primero lo tenemos que verificar, ¿sí? De todos modos, esto ustedes lo pueden volver a hacer en LTSpice en sus computadoras y la idea es que se queden también los videos para que vean cómo hacerlo más adelante.